Entonces, Mara María Sanabria Rivera. El tema de investigación fue el Fujimorato y la característica de corrupción más importante. En resumen, el presente artículo aborda el tema de la corrupción en el Fujimorato en el Perú entre 1990 y el 2000, para los cuales tomamos como referencia al expresidente y político Alberto Kennedy Fujimori. En el trabajo se analiza el impacto de la corrupción en su gobierno, al desarrollo de la corrupción, los diversos sobornos a entidades públicas, además para determinar, analizando las estrategias de corrupción para no ser detectados. Entre las palabras clave tenemos corrupción, Fujimorato, delitos. El Fujimorato en el Perú entre 1990 y 2000, eh, según Villa García en sus estudios y diversos escritos acerca del gobierno de Fujimori, publicado en el 2019. Presenta en el caso de corrupción más controversial y polémico del país. Fujimori es un expresidente del Perú, protagonista de diversos actos de corrupción que hoy en día siguen siendo investigados, de sobornos a empresas, medios de comunicación y a personas importantes. Por ello, el tema de desarrollo en este trabajo es la corrupción en el Fujimorato en el Perú entre 1990 y el 2000. Así, el presente artículo centra su atención en establecer cómo se fue desarrollando la corrupción en el Fujimorato en el Perú entre 1990 y el 2000, en la persona de Fujimori. Vía García emula el pensamiento y opinión de autores como Garzón y Fernández. Así, se afirma que este caso es de suma importancia, ya que fue la primera vez que un expresidente en Latinoamérica es juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad y por corrupción. Fernández, la corrupción por parte de Alberto Fujimori estuvo caracterizada por falta de valores, ética y moral, impunidad en los actos de corrupción. Como se puede deducir de la cita anterior, los actos de Fujimori por querer bastante dinero lo llevaron a cometer muchas prácticas deshonradas que a la vez lo condenarían por quitarle a su mismo pueblo. Esta investigación es importante, pues busca mostrar la importancia y la ampliación informativa y concisa de la corrupción en un gobierno como el de Fujimori, puesto que como personas de cultura nos ayudará a, a discernir las, los problemas cometidos en nuestra cultura y nuestra historia, y sobre todo como futuros profesionales a seguir con nuestras ética formada académicamente, descartando cualquier tipo de corrupción. Por último, para comprender cómo Fujimori desarrolló la corrupción con otras entidades y personajes, se presentan las siguientes ideas: la corrupción sistemática y sus efectos, los mecanismos y estrategias de corrupción, las consecuencias legales y jurídicas de la corrupción y la respuesta de la sociedad y movimientos de anticorrupción. En primer punto, por desarrollar de esta investigación, se busca conocer la estructura de la corrupción en el régimen de Fujimori, el impacto económico de la corrupción en el Perú y sobre todo los efectos sociales de la corrupción en el Fujimorato. En el presente estudio se plantean algunos elementos sobre la dificultad que conlleva el analizar de manera objetiva y técnica la corrupción. Asimismo, plantea las problemáticas
y escenarios para prevenir y combatir la corrupción sistémica. Sin embargo, se encuentra una idea de fondo respecto a cómo el propio sistema y la institucionalidad reacciona de manera agresiva, calificando de antisistémica a las personas o movimientos que buscan enfrentar la corrupción de diferentes formas. La corrupción es un fenómeno que por sus características y su complejidad se encuentra presente de manera indistinta y gradual en los diferentes sistemas políticos, sociales, económicos y culturales. Entre los muchos conceptos que tiene la corrupción, creo que es más apropiado en consonancia con su complejidad, es el de definirlo por transparencia internacional como el abuso del poder para el beneficio privado y que se puede clasificar de diferentes formas, dependiendo de si es menor o mayor a mayor escala, si se relaciona con el sector empresarial o el sector público, entre otros.